¿No? Ahorita. Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de síndrome mieloproliferativo y vamos a tratar de avanzar también linfoproliferativo porque es bastante extenso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la otra línea de lo que es mieloproliferación, es la trombocitosis esencial, ¿no? La trombocitosis esencial es una patología donde el stem cell produce mayor cantidad de plaquetas. Las plaquetas son, el problema son las plaquetas, ¿no? O sea, podemos encontrar plaquetas, lo normal encontramos entre 150.000 a 400.000, aquí vamos a encontrar más de 400.000 plaquetas, ¿no? Incluso puede llegar a valores de 1.000.000, 1.500.000, ¿no? De plaquetas, eso se llama trombocitosis esencial. Entonces, aquí dice las líneas de megacariocitos y plaquetas, igualito, ¿no? Vamos, son todas las plaquetas, no es que sean unas megacariocitos, megacariocitos, no, sino todas son, digamos, células, son ya maduras, ¿no? En una cantidad de plaquetas junto a hiperplasia megacariocítica en la médula ósea. Hiperplasia megacariocítica, o sea, crecimiento de la cantidad de megacariocitos, ¿no? Es mayormente en mujeres, pero se ve en varones y siempre la frecuencia va a ser más a los pasados los 60 años. Nunca olvidar, nosotros tenemos que encontrar una evidencia de trombocitosis persistente, ¿no? Entonces encontramos un paciente que puede estar completamente asintomático o como que puede tener también venir por algún disconfort o por una, como ya les mencionaba, por un crecimiento de órgano, una esplenomegalia o cualquier motivo, o sea, o una, como en este caso, ¿no? Puede ver por una evidencia de una lesión isquémica o un sangrado. Entonces, este paciente le tomamos una analítica y nos sale pues que tiene los leucocitos mayor de 1.800.000, ¿no? Entonces hablamos de eso de trombocitosis. También hay que no olvidar que si nosotros hacemos un aspirado de la médula ósea, vamos a encontrar una hiperplasia megacariocítica. Y esto, como yo les pregunto, que hay un riesgo aumentado de trombosis y hemorragia, ¿no? O sea, el exceso de plaquetas hace que estas plaquetas pueden formarse trombos, pero también puede hacer un extremo que estas plaquetas sean disfuncionales, ¿no? Al ser disfuncionales pueden provocar trastornos de la agregación plaquetaria, entonces pueden causar hemorragias. Tendencia a la transformación en mielofibrosis. Mielofibrosis, como ustedes saben, es una forma también de de síndrome mieloproliferativo, ¿no? También conocido como metaplasia agnogénica, ¿no? La tendencia a la transformación en mielofibrosis y a la leucemia aguda. Entonces aquí vemos eh, las asintomáticos pueden ser, miren, 50% de trombocitos esencial son asintomáticos y el otro, digamos, el otro se va a repartir en varios otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, viene por hemorragias digestivas, hemorragias nasales o hemorragias gingivorragias, ¿no? Entonces puede tener también, dependiendo, ¿no? de la cantidad de plaquetas trombóticas, mayormente trombosis arterial. Yo he visto pacientes que vienen, por ejemplo, por infartos cerebrales, secundarios a qué? Secundarios a trombocitosis, ¿no? Entonces, ataques isquémicos transitorios, infartos cerebrales, isquemias coronarias, ¿ve? Claudicación intermitente. Claudicación intermitente es el dolor al momento o sea, de estar caminando. Puede ser que el paciente presente dolor en miembros inferiores. Eritromelalgia, como ya hemos visto, y tienen también el 10% va a venir con esplenomegalia. No, o sea, del 10% de todos viene con esplenomegalia. Generalmente la mayor parte de síndrome proliferativos, como ustedes se habrán dado cuenta, se acompaña de esplenomegalia, ¿no? Entonces, vamos acá, hepatomegalia de 10 a 15%, entonces siempre vamos a encontrar estos dos órganos crecidos, ¿no? Recordemos, el 7 a 29% de los pacientes, complicaciones trombóticas. Esto es lo que nosotros, ¿no? De momento del diagnóstico vamos a encontrar que casi hasta el 30% pueden tener complicaciones trombóticas, ¿no? Siendo la arterial más frecuente que la venosa, ¿no? Y puede afectar, como les decíamos, digamos, territorio cerebrovascular, territorio coronario y vascular periférico. Por eso puede venir con ataques isquémico transitorios, infarto de miocardio
o también insuficiencia arterial periférica. Esto puede darse en la claudicación intermitente, ¿no? Muy pocas veces se va a dar trombosis venosas, pero las veces que se observa en miembros inferiores. Eh, Como yo les decía, si nosotros tenemos exceso de plaquetas también, el exceso de plaquetas pueden volverse unas plaquetas disfuncionales. Como dice acá, disfuncionales, y al ser disfuncionales tienen incapacidad para agregarse, adherirse, activarse, ¿no? Entonces, si tienen problemas en su capacidad de actuar, pues, ¿qué va a suceder, no? Entonces puede ser que pueden presentar hemorragias. No es muy común, son infrecuentes, ¿no? Y puede a veces estar relacionados a la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces uno le da el tratamiento con antiagregantes y puede también estar relacionadas a trombocitosis muy extremas, ¿no? Mayor de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, ¿no? Entonces, las causas de trombocitosis, si nosotros alejáramos, o sea, una es trombocitosis esencial, es una causa primaria, ¿no? Es lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora, trombocitosis esencial, un problema en el stem cell, que es lo que hace que el stem cell no tiene parada y comienza a generar una cantidad de trombocitos, ¿no? Por ningún esto, ¿no? O sea, la trombopoyetina está normal, pues, ¿no? Entonces, igualito pero digamos, el megacariocito sigue generando cantidad de plaquetas. Hay otras causas de trombocitosis que no necesariamente son trombocitosis esencial. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos una trombocitosis leve o una trombocitosis, digamos, leve moderada, también puede ser secundario a anemias por ferropénicas, ¿no? Entonces, si nosotros retiramos el vaso, también esplenectomía o asplenia. Hay algunas, la anemia hemolítica, la falciforme, por ejemplo, genera una asplenia, o sea, digamos, un retiro del vaso, porque se produce trombos, inflamaciones crónicas, infecciones crónicas y hemorragias, ¿no? Hemorragias y cirugías. Esto pueden hacer trombocitosis, pero no necesariamente son trombocitosis esencial. Entonces, para que sea trombocitosis esencial, nosotros tenemos que tener algunas características que hemos dicho, ¿no? Pueden tener esplenomegalia o pueden venir por algunas complicaciones. Entonces, factores de riesgo para decidir tratamiento tenemos, dependiendo, uno va a depender de la edad también. Y como vemos acá, la edad más de 60 años, la edad más de 60 años va a serle que la edad más 60, entre 40 y 60 y menor de 40 años. Todos estos nos dicen qué tratamiento vamos a decidir. Por ejemplo, menor de 40 años sin antecedente de trombosis o hemorragia, con un recuento menor de 1,5 millones y ausencia de factores de riesgo, eso lo ponemos como una trombocitosis de bajo riesgo. Pero entre 40 y 60 años y con presencia de factores de riesgo, pero sin evidencia de trombosis, de riesgo intermedio y de alto riesgo, cuando ya tiene más de 60 años con una historia de trombosis o una historia de una hemorragia, ¿no? Como yo decía, la hemorragia es el extremo cuando hay una trombocitosis muy alta, plaquetas mayor a 1,5 millones, y entonces esto podemos decir que es una trombocitosis de alto riesgo. Entonces, el de alto riesgo es el que tiene cantidad de plaquetas, tenemos que dar tratamiento citorreductor. El objetivo es tener plaquetas menor de 400.000, eso es lo que nosotros diríamos como óptimo, y uno de ellos es la hidroxiurea, ¿no? La hidroxiurea también, o hidroxiurea, ¿qué es lo que puede hacer? También puede comprometer como efecto adverso bajar la hemoglobina, ¿no? Producir anemia. Ya la hidroxiurea disminuye la cantidad de número de plaquetas, pero también puede hacer que se produzca anemia. Anagrelida, en caso de resistencia o mala tolerancia, y se inhibe selectivamente la trombopoiesis, ¿no? Y tiene acción antiagrel, la anagrelida. Interferón alfa, bueno, dentro de las alternativas. De bajo riesgo, cuando nosotros tenemos, digamos, de bajo riesgo, ¿qué es lo que vamos a hablar? O sea, los de bajo riesgo, los que no tienen o tienen algunos escasos, o sea, factores de riesgo vascular, que no tienen hemorragias y tienen unas plaquetas de 1,5 millones, nosotros simplemente le podemos dar, si están sintomáticos por ahí, que tuvieron pues algún ataque isquémico transitorio o alguna cosita, le podemos dar
ácido acetilsalicílico, de 80 a 100 miligramos, 81 a 100 miligramos, y pues el ácido acetilsalicílico comercialmente, esto es la aspirina. Entonces, aquí tenemos el tratamiento bajo riesgo, alto riesgo, como saben, moderado riesgo casi no lo consideran, pero un alto riesgo vamos a considerarlo cuando las plaquetas están mayor de 1,5 millones, ¿no? 1,5 millones, plaquetas mayor de 1,5 millones, con factores de riesgo vascular, con historia de trombosis. De moderado riesgo, de 1,5 millones o menos, con sin factor de riesgo o con factor de riesgo cardiovascular y sin historia de trombosis, ¿no? Entonces, si las plaquetas están menor de, por ejemplo, más de 1 millón, pero menor de 1,5 millones, entonces estos vamos a ser de bajo riesgo, ¿no? Sin factores de riesgo vascular, ¿no? Cuidado, observación nada más, y dosis bajas de aspirina podemos darle, ¿no? Entonces podemos darle ácido acetilsalicílico, 100 miligramos y listo. Pero si es de alto riesgo, citorreducción. Citorreducción, como ya les he dicho, ¿no? Hidroxiurea o anagrelida también vamos a darle. Entonces, si es de alto riesgo, y en este caso, por ejemplo, tiene un factor de riesgo vascular, pero tiene menos de 40 años, le damos interferón alfa, ¿no? Anagrelida o hidroxiurea. Si es embarazo, interferón alfa. Y si tiene las plaquetas mayor de 1,5 millones y no podemos darle la aspirina, ¿por qué? Porque pues puede producirle, está condicionándole a una epigastralgia, a una gastritis terrible. Entonces damos hidroxiurea, ¿ya? Y bueno, las alternativas. Entonces, lo que nosotros debemos de pensar que las posibilidades que nosotros tenemos que trabajar es para trombocitosis leve o de bajo riesgo, esto es aspirina. De moderado a alto riesgo, podemos pasar como tratamiento citorreductor, y si digamos es de tratamiento citorreductor en el que vamos a utilizar hidroxiurea, vamos a utilizar anagrelida o vamos a utilizar interferón alfa. ¿Ya? Entonces ahora vamos a revisar las leucemias agudas. Sí, ¿qué cosa es una leucemia aguda? Una leucemia aguda es una proliferación harta y constante de la presencia de elementos jóvenes de la sangre. Estos elementos jóvenes de la sangre se le conoce como blastos. Entonces, estos blastos, insistente o indistintamente, comienzan a crecer, sean blastos promielocíticos o mielocitos, ¿no? O sea, todos de la serie blanca, todos de la serie roja, no sé, pero fíjate que son blastos, ¿no? Estos blastos crecen, crecen, crecen dentro de la médula ósea. Entonces, este crecimiento de blastos dentro de la médula ósea en mayor porcentaje, más del 20% de toda la médula ósea, se va a considerar una leucemia aguda. Entonces, las leucemias agudas pueden ser de dos tipos, ¿no? Proliferación neoplásica, y se clasifica de acuerdo a la célula de la cual se origina, ¿no? Todos se denominan blastos. Entonces, por ejemplo, a veces hay leucemias agudas promielocíticas, leucemias agudas eritrocíticas. Entonces, dependiendo de la célula que le origina los blastos, ¿no? Entonces, 20% de la celularidad medular. Si alcanza más del 20%, ya les dije, ¿no? Más del 20%. ¿Por qué? Porque en médula vamos a encontrar blastos siempre, pero si es que encontramos el más del 20% de toda la población llena de blastos en médula ósea, eso se va a llamar leucemia aguda, ¿no? El trastorno no solo es de proliferación, sino también de diferenciación. ¿Qué es lo que sucede? Estos blastos no logran diferenciarse, no logran diferenciarse. Estos blastos nacen blastos, se vuelven pues, no llegan a diferenciarse, ¿no? O sea, no, de ninguna manera se vuelven células maduras. Por eso su problema, proliferan, pero no logran diferenciarse. Entonces, cuando hicieron esto ya la clasificación FAB, franco-americana británica, comenzaron a mirar, ¿no? Todos miraban y decían, pues esto lo clasificación como M0, M1, M2 hasta M7, ¿no? Entonces, las leucemias agudas, en este caso mieloblásticas y las linfoblásticas, cuando predominan los linfocitos, se van a llamar linfoblásticas. En este caso, las mieloblásticas
se van a hacer, si ustedes dicen, ¿no? A ver, esta es una mieloblástica con diferenciación mínima, o sea, veo blastos nomás. ¿No? Y así vamos a ver cada uno. Por ejemplo, cuando el M6, cuando predomina la serie eritrocítica, ¿no? Blastos, stem cell de la serie, veo un montón de eritroblastos, pero son blastos, entonces es una leucemia mieloide aguda de tipo eritroleucemia. Entonces, el M7, megacarioblástica. Pero ¿cuál de estas, desde el M0 hasta el M7, tenemos que recordar siempre? Es la clasificación del M3. ¿Por qué el M3? Porque esto es una leucemia aguda promielocítica. Esta leucemia aguda promielocítica es el que mejor pronóstico tiene. Incluso se puede decir cuando veo un paciente y este paciente veo en mi extensión de la espiral médula ósea, veo pues característicos de leucemia promielocítica, aguda promielocítica, yo puedo decir que este paciente incluso puede llegar a curarse. Entonces, los demás, los otros tienen un pronóstico muy sombrío, ¿no? Pero recuerden, la M3 o la leucemia aguda promielocítica es el de mejor pronóstico. Entonces vamos a ver la leucemia linfoblástica aguda. Las leucemias linfoblásticas, más, estos se van a dar más en menores de 15 años, y la leucemia mieloblástica se da más en mayorcitos, más de 60 años. Voy a encontrar la leucemia mieloide aguda, ¿no? La linfoide aguda lo voy a encontrar en infantiles, ¿no? En L, ¿no? Infantil, ¿no? Entonces la leucemia linfoblástica es menor de 15 años. La mieloblástica aguda es una leucemia, pues sí, la mieloblástica y todas sus variedades, ¿no? Eritroleucemia, megacarioblástica, ¿no? Todas estas variedades vamos a encontrarlo en mayores de 60 años. Las leucemias agudas bifenotípicas puede ser tanto mieloide como linfoide, cualquiera de los dos, o sea, sería una leucemia mixta, ¿no? Entonces aquí tenemos una diferencia entre lo que es leucemia mieloide aguda y leucemia linfoide aguda. La presentación clínica de los dos puede ser diferente, ¿no? Diferente. Pero ¿cuál es la característica en sí que va a presentar tanto la leucemia mieloide aguda como la linfoide aguda? Como está lleno de blastos, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Citopenias. Puede presentar anemias como trombocitopenias bastante frecuentes. Como está lleno de blastos, ¿qué puedo encontrar en mi examen de sangre? Puedo encontrar leucocitosis, que si es como está lleno de blastos, estos blastos pueden salir a sangre periférica e infiltrar el vaso, pueden infiltrar el hígado y producir hepatoesplenomegalia. Estos blastos del tipo más de la leucemia linfoblástica aguda pueden infiltrar el sistema nervioso central. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda es una leucemia aguda capaz de infiltrar el sistema nervioso central, a diferencia de la leucemia mieloide aguda que no infiltra en gran medida el sistema nervioso central. Entonces, nosotros tenemos ya entonces leucemia mieloide, bien fácil, ¿no? Más o menos razonando, hemos dado qué cosa se puede presentar. Ah, otra cosa que puede presentarse, como no tengo neutrófilos, no tengo células maduras. Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar? Se van a presentar cuadros de infecciones. Entonces, aquí la leucemia puede presentar como cuadros de infecciones. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Puede haber hepatoesplenomegalia, ¿ve? Aquí hepatoesplenomegalia también. La presencia de adenopatías y dolores óseos en la linfoide, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? La morfología de los blastos, vamos a encontrar unos citoplasma, vamos a encontrar en la leucemia mieloide aguda un citoplasma lleno, pero lleno de gránulos, pero que son gránulos, abundante en gránulos, y esos gránulos cuando se juntan, forman bastones, ¿no? Como una suerte de imagen de bastón que se le va a conocer como bastones de Auer. El contenido de estos gránulos son componentes, digamos, son sustancias que se excretan, que si se liberan, entonces se llamarían estos inflamatorios, ¿no? Serían inflamatorios.
muy inflamatorios, de tal forma que pueden causar pues hipotensión, taquicardia, pueden producir efectos muy terribles en la persona, ¿no? Entonces puede venir incluso, puede producir de tal forma digamos, un sangrado, ¿no? El paciente con leucemia mieloide aguda, en este caso, me puede venir por sangrado, porque pues se ha liberado una cantidad de sustancias inflamatorias con destrucción de plaquetas, un consumo de un CIDF principalmente, ¿no? Entonces vemos acá y el otro tiene un núcleo grande, cromatina homogénea, citoplasma escaso, es la leucemia linfoide, linfoblástica aguda, más en niños, más en adultos. Entonces aquí la histoquímica, el inmunofenotipo, leucemias mieloides, CD30, CD33, CD14, CD13 y aquí CD19, 22 o células T también, ¿no? Entonces aquí, en este caso, aquí vamos a encontrar CD3, célula T, CD19, células B, puede presentar una linfoide aguda o linfoblástica aguda de tipo B o tipo T. Entonces, en la leucemia mieloide aguda, mieloide aguda, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es diferenciar, ¿no? Si es una leucemia promielocítica o es los demás. Si es una leucemia promielocítica, va a tener un tratamiento específico. Si es una leucemia no promielocítica, o sea, todos los M1, M2, M4, M5, M6 hasta M9, va a tener, digamos, un pronóstico más sombrío y que nos puede dar respuestas para la quimioterapia. Entonces, lo otro es que si nosotros queremos en la leucemia mieloide aguda, el tratamiento es un trasplante de médula ósea, ¿no? Trasplante de médula ósea. Y y tiene, digamos, un pronóstico más sombrío, ¿no? Que ¿cómo se llama? La leucemia linfoide aguda, que es, digamos, el trasplante de médula ósea, está indicado, ¿no? Pero no es solo indicado para recaídas y de muy alto riesgo, ¿no? Pronóstico de sobrevida libre de enfermedad, 60%, o sea, no es mucho. 60% es bastante, ¿no? Pero no, digamos, 40% que se mueren es más. Esto, ¿no? De los de alto riesgo, bien, o sea, 75% el mal pronóstico, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda, más común en niños menores de 15 años, esto es lo que sí quiero que sepan, la linfoblástica aguda constituye el 30% de todos los cánceres y de los 76% de las leucemias en menores de 15 años. La clasificación se va a basar en el tamaño, grado de maduración del núcleo y la presencia de nucleolos y vacuolas. Vacuolas. Dicen incluso que tienen estos linfocitos, tienen una imagen de cielo estrellado. Entonces las vacuolas le dan pues una impresión, ¿no? Celestes, de fondo celeste, y las vacuolas le dan una imagen de cielo estrellado. Tres variantes, L1, L2, L3. L1, L3, y predomina más en varones que en mujeres menores de 15 años, ¿no? Entonces, la leucemia es consecuencia de transformación maligna de una célula progenitora linfoide que queda como blastos, 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 nada más, ¿ya? Entonces, la clasificación L1, L2, y el L3, miren, ¿ve? Esto es de acuerdo a la morfología. Células pequeñas, tamaño homogéneo, núcleo redondo, irregular, sin nucleolo y citoplasma. L2, células grandes de tamaño heterogéneo, núcleo irregular y citoplasma abundante. Células L3, miren qué bonito, núcleo redondo u ovalado con nucleolo prominente, citoplasma abundante con intensa vasofilia, ¿ve? Intensa vasofilia, color azul, azul, ¿no? Azul cielo, y con vacuolas, por eso se le dice como imagen de cielo estrellado. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? En la leucemia linfoblástica aguda, vamos a identificar pues, si son de linfocitos T o linfocitos B, de acuerdo utilizando anticuerpos monoclonales, ¿no? Estos anticuerpos monoclonales van a captar si es CD3, CD19, CD20, CD30, CD33. Entonces, todos estos nos van a dar el tipo de célula que está predominando, ¿no? Leucemia linfoblástica aguda, células T, leucemia linfoblástica aguda, células B. Por eso dice, se puede identificar diferentes etapas de diferenciación celular. ¿Y cuál es la estirpe? Miren, la de precursores B es el de mayor cantidad, ¿no? Y la de precursores T, o sea, de estirpe T,
son de menor cantidad. Entonces, las leucemias linfoblásticas, las más comunes son las de tipo B. Entonces, su etiología es desconocida. Factores asociados solamente se dice, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la leucemia mieloide aguda, hay dos condiciones, ¿no? Una leucemia mieloide aguda primaria, que así que no tiene una etiología desconocida completamente, simplemente pues se comenzaron a originar blastos, y también tiene una que es una leucemia mieloide aguda secundaria, ¿no? Secundaria que, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una leucemia mieloide crónica, hizo una transformación, una evolución a una leucemia aguda, por ejemplo, ¿no? Una trombocitosis pasó a ser una leucemia aguda. Entonces, estos tienen un efecto más terrible, ¿no? Entonces, si fuese primario nada más. Condiciones genéticas, trisomías, anemia Fanconi, síndrome de Bloom. O sea, estos son, digamos, condiciones genéticas asociadas al linfoide aguda. Síndrome puede, en el cuadro clínico, ya les dije dos cosas. Puede haber, como es blastos, esto es tanto cumple para leucemia mieloide aguda como leucemia linfoblástica aguda. Esto va a cumplir anemia y trombocitopenia. Entonces, síntomas de anemia puede ser asintomático completamente, sí, pero el síndrome anémico sí. La proliferación de blastos provoca desplazamiento del tejido y obviamente tiene todos digamos, la del síndrome anémico, ¿no? Fatigabilidad, disnea de esfuerzo, cefalea, irritabilidad, somnolencia, ¿ve? En el síndrome hemorrágico es porque las plaquetas disminuyen, porque hay una desaparición de las plaquetas por desplazamiento de los megacariocitos y puede haber epistaxis hasta otros síntomas de hemorragia. Cuadro clínico, síndrome febril, ¿por qué? Porque hay una neutropenia periférica. ¿Por qué? Porque se infiltra la médula crece una cantidad de blastos y desaparece la producción de neutrófilos, ¿no? Entonces, el síndrome tumoral, ¿por qué? Porque en la linfodemia linfoblástica aguda puede infiltrar plásticamente a diferentes órganos, ya le he dicho, ¿no? Puede producir una hepatosplenomegalia, ¿por qué? Porque se metió a esto, pero también puede haber adenomegalia. ¿Por qué en la linfoblástica aguda puede haber adenomegalia? Porque como los linfocitos donde se van esto a proliferar es en los ganglios, ¿no? Entonces puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, ¿ya? Y el compromiso osteoarticular también se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque infiltra la médula, o sea, el periósteo, ¿no? Infiltración leucémica del periósteo y el dolor óseo es nocturno. Compromiso del sistema nervioso central. Ojo, 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 ojo. Esto siempre, la leucemia linfoblástica aguda hace metástasis o hace infiltración a, a sistema nervioso central, a diferencia de la leucemia mieloide aguda. Es muy poco probable que haga infiltración. Puede ser infiltración por todos lados, pero menos esto, ¿no? Compromiso geniturinario. Y esto del estirpe T, bueno, ¿no? Esto es una variación, ¿no? Es el menos y se presenta en mayor edad una cantidad de leucocitos, ¿no? Y no errarnos que estos niños con estirpe T debuten con una masa mediastínica. Entonces, ¿cómo se confirma el diagnóstico? El diagnóstico se va a confirmar, uno, por la visión directa que tienen. Entonces, podemos decir, pues, una visión directa de en cuerpos de Auer, no sé, una mieloblástica, ¿no? Leucemia mieloide aguda. Entonces, si tiene de pinta de linfocitos, de leucemia linfoide aguda. L1, L2, L3, listo. Entonces, después ahí tenemos que ver qué estirpe tienen, ¿no? Entonces tenemos que hacer ver sus características, ¿no? Por eso dice, mediante el estudio citogenético y molecular de la aspirada de médula ósea. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En un hemograma vamos a encontrar leucocitosis a expensas de linfoblastos. Anemia, ya dije anemia y trombocitopenia, tanto en mieloide aguda como en linfoblástica aguda. ¿Qué encontramos en el AMO, en el aspirado? Más del 20%, no es aquí 25%, dice, pero es más del 20% de blastos en la médula ósea nos confirma el diagnóstico. Entonces, siempre es importante realizar en toda leucemia más de la linfoblástica aguda para descartar la afectación del sistema nervioso central. La anemia plástica
¿Por qué? Porque te produce citopenias, pero, ¿no? Pero en este caso hay citopenia, no hay pancitopenia, sino, o sea, puede haber pancitopenia también, o sea, pero exceso de blastos. Estos blastos son contados como leucocitos, puede haber, entre comillas, una leucocitosis, pero elementos maduros, ninguno, solamente la presencia de blastos, ¿no? Pero entonces estas citopenias nos pueden hacer pensar en una anemia plástica, ¿no? Aplasia de la médula, no adenopatía, sin visceromegalias, mielograma hipocelular y sin blastos, ¿no? A diferencia del síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico hay alteración en la medular celular sin blastos y la mononucleosis infecciosa que hay esplenomegalia, rash, fiebre, linfocitosis, ¿no? Pero no hay presencia de blastos. Factores pronóstico, cuanto más pequeño es mejor, o sea, mejor pronóstico tiene. Mal pronóstico se infiltra el sistema nervioso central, por eso todos tenemos a todos estos niñitos o jovencitos que tienen, que hagamos diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, tenemos que hacerle una punción lumbar. Pronóstico favorable, leucocitos menos de 25.000 y el fenotipo B, que es más común que el T, eso tiene mejor pronóstico. Entonces, pronóstico favorable, menor de 5% de blastos al día 14 de tratamiento sería espectacular, ¿no? Entonces, el tratamiento en el linfoblástica aguda, miren, buen pronóstico, hay que darle quimioterapia. El objetivo es desaparecer el clon leucémico y terapia de soporte, ¿no? Terapia de soporte, por ejemplo, en la leucemia mieloblástica aguda, o sea, leucemia mieloide aguda, nos podemos darle, digamos, una quimioterapia y de ahí digamos, corticoides también, ¿no? Porque al momento de destruirse la granulación, al destruirse los gránulos, al liberarse estos gránulos, al destruirse, puede producir pues mayor afección inflamatoria, ¿no? Si hay hipotensión, mayor toxicidad en el paciente. Entonces se le da también una terapia de soporte durante la quimioterapia y esta terapia de soporte está asociada al control de complicaciones del diagnóstico y también al tratamiento que se le da, ¿no? Se considera curado que se mantiene en remisión por más de 5 años. Quimioterapias, hay estas fases, esto es propio ya del hematólogo, ¿no? Terapia de continuación y eso es todo en cuanto a leucemias linfoblásticas y leucemias mieloblásticas agudas, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto ahora casi es el síndrome mieloproliferativo y el síndrome mieloproliferativo tiene sus variantes como hemos estado viendo, ¿no? Como hemos estado viendo, tiene sus variantes. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la leucemia, leucemias crónicas, pero de tipo linfáticas, ¿no? Leucemia, a los síndromes linfoproliferativos crónicos. Entonces es igual como la anterior hemos dicho, los síndromes linfoproliferativos, entonces se va a crecer lo que es la células maduras. ¿Ya? Entonces vamos a compartir nuevamente y hasta donde avancemos. Mm, a ver, algo está pasando. Ajá, su función de compartir está en pausa. ¿Y dónde se elimina la pausa? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Doctor, nos sale que ya dejó de compartir. Ya, Vuelvo a compartir si no. a ver. Ahí, Ahora sí, doctor. Sí, ahora sí sale. sí, sí, sí. Ya, entonces vamos a ver síndromes linfoproliferativos crónicos. Ya, un ratito, medio minuto y empezamos.
Y la leucemia, es algo que me estaba olvidando decirle, la leucemia promielocítica responde bien a la antraciclina. Antraciclina, ¿ya? El síndrome linfoproliferativo crónico. El síndrome linfoproliferativo crónico, estamos hablando de un síndrome linfoproliferativo donde proliferan, pues, ¿quiénes? Los linfocitos, ¿no? Los linfocitos. Hay, por ejemplo, los síndromes linfoproliferativos o trastornos linfoides, pueden ser las leucemias linfáticas crónicas, y los otros, la leucemia linfoblástica aguda, LLA, leucemia linfoblástica crónica, y las otras variantes, ¿no? Las otras variantes, lo que son los linfomas, son trastornos o cánceres linfoides. Dentro de la definición de la leucemia, del que estoy hablando, leucemia, estoy hablando, síndrome linfoproliferativo, vamos a hablar que predominan, o sea, predominan el crecimiento o el sobrecrecimiento de los linfocitos B o T, pero maduros, maduros leucemizados, o sea, en cantidades, ¿no? En cantidades. Invaden la sangre periférica, pero estos son linfocitos T o B maduros, 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 o sea, que nunca se mueren, ¿no? O T o B. T o B premaduros. Obviamente infiltran a la médula ósea en algún momento, pueden llegar a infiltrar estos maduros en la médula ósea y causar citopenias, e invaden los ganglios linfáticos, ¿no? Pero invaden los ganglios linfáticos, la leucemia linfática crónica puede invadir los ganglios linfáticos generando pues una adenomegalia, pero que y esto es crónico. Entonces, esta linfática crónica se va a presentar ¿en qué más? En viejitos, en viejitos. Estos viejitos que no tienen mucho problema, o sea, sí, ellos pueden vivir muy buen tiempo, a veces ni cuenta se dan, por eso su clínica pues, muchas veces es asintomático, ¿no? Asintomático. Entonces, un asiento donde, digamos, invade la invasión de sangre periférica es en los ganglios linfáticos, ¿no? Puede haber adenopatías necesariamente, puede también entonces haber infiltración en el vaso, puede haber esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, como nos dice acá, ¿no? Entonces, lo más común es de las líneas B. La línea B es lo más común, ¿no? Se ve más en mayores de 50 años y su sobrevivencia es grande y larga, ¿no? Pueden vivir 10, 15 años, pero aquí nos dice entre 12 y 10 años, y no se le da quimioterapia más que observación, quimioterapia cuando es demasiado sintomático, ¿no? Enfermedad indolente, pero no es así para el 50% de los pacientes, ¿no? Es una enfermedad indolente. Entonces, la estirpe tipo B es la más común, por eso se llama leucemia linfática aguda, crónica, LLC. Las de tipo B es más común, la leucemia linfática crónica, la leucemia prolinfocítica B, la tricoleucemia o leucemia de células peludas. Esto es lo más común. Y las de estirpe T es la menos común, la prolinfocítica, el linfoma T, leucemia, linfoma T del adulto, la leucemia de linfocitos grandes granulares. Entonces, la leucemia es un problema digamos, de linfocitos maduros que se van hacia la sangre y van infiltrando los ganglios. Eso, ¿no? Infiltran los ganglios, infiltran los vasos, filtran el hígado, comienza a haber hepato, esplenomegalia, puede haber adenomegalia, ¿no? Y si es que llega a infiltrar a la médula ósea, ¿no? Si estos maduros meten a la médula ósea, también puede haber citopenias. Entonces, también leucemia, digamos, que vamos a encontrar la más grande es la micosis fungoide, la síndrome de César, y con compromiso dérmico. Entonces, la leucemia linfática crónica, que es una neoplasia monoclonal de linfocitos B que expresan CD5, CD19 y CD20, ¿no? Edad promedio 70 años, es un promedio, más de 50, más en varones. Su causa es desconocida, ¿ya? Entonces, la necesidad de tratamiento se va a fundamentar en el estadio y si es que es muy o no es sintomático, ¿no? Y si es que su pronóstico no es tanto, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Dar quimioterapia a una persona de 80, 85 años es muy, muy cruel, ¿no? Entonces, morfológicamente son linfocitos maduros, maduros, ¿ya? Son linfocitos maduros y se asocia a enfermedades autoinmunes. ¿A qué enfermedad autoinmune? A una anemia hemolítica autoinmune.
¿ya? Anemia hemolítica autoinmune. Esto se asocia. O sea, cuando los linfocitos tienen, comienzan a tener mucha función, pues bueno, se hacen anemia hemolítica autoinmune CUS positivo. Y esto, anemia hemolítica autoinmune, específicamente de anticuerpos calientes. Anticuerpos calientes. Puede haber trombocitopenia autoinmune también, una leucemia linfática crónica en predominio. O sea, todo linfocitosis es una leucemia linfática crónica hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, pero así es que se asocia a fenómenos autoinmunes, trombocitopenia autoinmune también. Diagnóstico es por citometría de flujo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad de leucocitos, predominio de linfocitosis, y yo sospecho de una leucemia linfática crónica, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que primero, una vez una extensión de la lámina, después de la extensión de la lámina, ¿qué es lo que puedo yo ver? Entonces veo predominio de linfocitos, hay una linfocitosis, y de aquí digo, hago una citometría. La citometría de flujo, ya sea en médula ósea o en sangre, ¿para qué me sirve? Citometría de flujo. Me sirve para diferenciar que sea un linfocito B o un linfocito T. Citometría de flujo. La clínica, entonces acá miren, diagnóstico, citometría de flujo, y la clínica, estos ancianitos pueden venir 70% asintomáticos, o sea, nada, ¿no? Ellos han venido por un hemograma de rutina, que se les hace, digamos, han encontrado una linfocitosis, y bueno, pues le han hecho tratamiento, citometría de flujo, entonces han visto que es una linfocitosis asociado al sobrecrecimiento de linfocitos B, que es lo más común, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero él no lo siente, ¿no? Ahí presenta una adenomegalia, 2, 3, 4. Incluso dicen en broma, pues hasta nombre le han puesto a su crecimiento de los ganglios. Y pueden ver linfadenopatías pequeñas y simétricas. No hay. Y esplenomegalia, eso sí, hay hepatoesplenomegalia, ¿no? No dolorosa, pero 25 a 54%. Hepatoesplenomegalia. Infecciones bacterianas recurrentes, ¿por qué? Porque el linfocito, porque el linfocito, como es demasiado, tiene dos funciones, ¿no? Uno es que funciona demasiado, son linfocitos, digamos, un momento en que este linfocito produce anemia hemolítica autoinmune, CUS positivo, por anticuerpos calientes, y mire, como hay exceso de linfocitos, pero estos linfocitos, ¿qué son? Linfocitos viejitos, o sea, es linfocitos que no se mueren, son omnipotentes, omnipresentes, omnitodo. Entonces, no mueren nunca estos linfocitos. Y entonces, pero pierden su capacidad de secretar anticuerpos. Hay una hipogamma-globulinemia. Entonces pueden producirse infecciones bacterianas recurrentes. Astenia y fatiga, porque puede producirse anemia, ustedes saben, fiebre, escalofríos, síntomas B, aparecido un linfoma, y anemia hemolítica y trombocitopenias autoinmunes, ¿no? Entonces acá el diagnóstico, esto es una lámina periférica, miren, vamos a ver linfocitos más de 5.000, pero todos clonales, o sea, encontramos una linfocitosis en lámina periférica, miren acá esto es una cantidad de linfocitos, similar a los linfocitos maduros, tamaño pequeño, nucleolo con cromatina densa y nucleolo difícilmente discernible, basófilo y no contienen gránulos. Entonces, ¿qué hacemos en la citometría de flujo? La citometría de flujo, ¿para qué nos sirve? Para diferenciar si es un linfocito B o es un linfocito T el que ha proliferado. Entonces, si es un linfocito B, vamos a encontrar en citometría de flujo positivo para CD19, CD20, ¿no? Y si es un linfocito T, vamos a encontrar positivo para CD3, ¿no? Acá CD19, CD20, linfocitos B clonales, ¿no? Entonces, la expresión de antígeno en superficie SAP70, se asocia a forma no mutada de la enfermedad, ¿no? Peor pronóstico. Entonces, la otra parte del diagnóstico que vamos a hablar ya de citometría de flujo, vamos a hablar de la infiltración clonal de la médula, ¿no? Más de 30% de infiltración de linfocitos maduros es diagnóstico de leucemia linfática crónica o linfocítica crónica, ¿no? Independientemente del recuento de linfocitos B periféricos. Ahí vamos a hacer estudios citogenéticos. Dentro de los estudios citogenéticos están, pues,
de elección del 13Q, trisomía 12, de elección 11T, elección 17T, 17P y así, ¿no? Criterios diagnósticos, recuento absoluto, mira, más de 5.000 de manera sostenida, linfocitosis, linfocitosis, linfocitosis persistente, ya pues que con hepatosplenomegalia, con adenomegalias discretas, con síntomas de anemia, síntomas de sangrado por trombocitopenia, todos con CUS positivo, todo esto, mira, pero constante, sostenido, ¿no? Menos de 10% de células de espectro inmaduro, inmunofenotipo compatible, ¿no? Por ejemplo, antígenos positivos CD19, CD20 y CD23, ¿no? Leucemia linfática. ¿Por qué habla de CD19, CD20 positivo? Porque está hablando de qué? De linfocitos B, ¿no? Que es el más común. Infiltración de la médula ósea con más de 30% de linfocitos maduros y clasificación por etapas y pronóstico. La clasificación de Binet, que nos dice, se basa en el número de masas ganglionares afectadas en la presencia de anemia y trombocitopenia. ¿Por qué masas ganglionares? Claro, pues, entonces, si estos linfocitos que están creciendo en sangre, crecen, proliferan, y lo primero que hacen estos linfocitos van hacia dónde? Hacia los ganglios. Estos ganglios comienzan a infiltrar el ganglios y no solo van a los ganglios, sino van al vaso y van al hígado, ¿no? Por eso produce hepatosplenomegalia. Entonces, y esto han hecho una clasificación de acuerdo a las masas ganglionares afectadas y a la presencia de anemia y trombocitopenia autoinmune. Entonces, si tienen, por ejemplo, el estado A, B, C, ¿no? Áreas involucradas, la sobrevida es mucho mayor cuanto menos áreas involucradas hay. Y si la hemoglobina es menor de 10 y plaquetas menores de 100.000 o ambos, y la sobrevida casi se hace más sombría, ¿no? Sistema de estadios de Rice, linfocitosis más adenopatías, B8, 8 años de sobrevida, linfocitosis más hepatomegalia, esplenomegalia, 6 años de sobrevida. Mira, o sea, si bien es cierto que no es pues tan, o sea, por lo menos vive 6 años, 10 años, ¿no? 17 años nada más con linfocitosis. Linfocitosis más trombopenia, más anemia, también 3 años, o sea, tienen una sobrevida dependiendo del el grado de infiltración que ha tenido hacia otros órganos, ¿no? El tratamiento, observación si no hay síntomas o signos de actividad en la enfermedad, ¿no? Por eso dice estadio 2 o estadio B. A ver, vamos a ver. Estadio 2, linfocitosis más hepatoesplenomegalia. Entonces ahí recién empezamos, miren, estadio 2 o estadio B, ¿no? Cualquiera de los dos, recién empezamos a tratamiento. Lo demás es observación, porque estos abuelitos que no tienen nada, ¿qué va a suceder? Van a vivir, pues, como si nada, no tengo nada. Ustedes vienen porque vengo, porque usted tengo estos bultitos y, bueno, le tengo un diagnóstico de leucemia linfocítica crónica y no viven normal su vida, ¿no? Un paciente con algún síntoma o signo de actividad de enfermedad, recién iniciamos tratamiento. Entonces puede haber citopenias, anemia y trombocitopenia, mira, entonces eso es síntomas de actividad de la enfermedad. Gran esplenomegalia y adenomegalias progresivas, ¿no? Por ejemplo, viene un abuelito y viene ahora y te dice, oye, ¿sabe doctor? ¿Qué pasa? He venido que me vean, yo tengo un diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Ah, muy bien, el LC. Perfecto, a ver, mira, acá hay un ganglio pequeñito, bueno, no crecido. Entonces, ¿qué resulta? Que uno de los ganglios comienza a crecer, ¿no? Entonces, a los 3 meses viene el abuelito, ahí, un tumor gigante, una esplenomegalia progresiva. Puede venir también con anemia y trombocitopenia, ¿no? Entonces puede haber esplenomegalia, pero es una adenomegalia, perdón. Tiempo de duplicación linfocitaria menor de 6 meses, incremento más del 50% en 2 meses, ¿ven? Entonces, respuesta al tratamiento, remisión completa, remisión parcial y avance en la enfermedad. La cantidad de linfocitos aquí, remisión completa, no hay nada, no hay hepatosplenomegalia, no hay adenomegalia, no hay síntomas, ¿no? Y la remisión parcial, cuando recuento linfocitos en un 50% más. Y cuando ya la enfermedad está avanzando, o sea que no hay respuesta, más hepatosplenomegalia, los linfocitos siguen sobreviviendo y listo, ¿no? Entonces, y eso es lo importante, ¿no? Que debemos de aprender a reconocer, ¿no? La leucemia linfocítica crónica, un paciente adulto
en que hay una linfocitosis persistente y que nos hace sospechar de una leucemia linfocítica crónica. Entonces ahora vamos a ver a los linfomas. ¿Qué son? Así como la leucemia linfocítica crónica es un problema digamos, de las células periféricas, de las células periféricas o de la proliferación de linfocitos periféricos, el linfoma es una proliferación, o sea, es un cáncer de los ganglios linfáticos. ¿Qué es el linfoma? Es un cáncer de ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, por eso se dice linfomas. El compromiso es de ganglios linfáticos. Y los linfomas pueden infiltrar digamos, a vía periférica, eso se va a llamar linfoma leucemizado, ¿no? Pero sí, generalmente los linfomas agarran ganglios linfáticos. Entonces aquí está la característica de un ganglio linfático, como ustedes ya conocen, órganos linfoides interpuestos en el trayecto de los vasos linfáticos. Y aquí como lo ven, ¿no? Los linfáticos aferentes, eferentes y, bueno, la estructura que conocen ustedes. En el examen físico de las adenopatías o adenomegalias vamos a encontrar, pues, crecimiento de ganglios, ¿no? Y los ganglios pueden estar dispuestos en diferentes lugares que ya lo hemos aprendido en nuestro curso de hematoinmunología. Entonces, los ganglios cervicales también ya lo conocen. Y las adenomegalias pueden ser reactivas, adenomegalias reactivas, como también pueden ser, digamos, de origen maligno, ¿no? Benignos, o sea, los adenomegalias que pueden ser pues, secundarios a algún proceso infeccioso, o pueden ser malignos secundarios o primarios, por ejemplo, maligno primario, que sea un linfoma, o un maligno secundario, que sea una metástasis de algún cáncer externo, ¿no? Entonces, el ganglio patológico, ¿cuándo vamos a hablar que un ganglio patológico, o sea, un crecimiento o una enomegalia, un ganglio crecido es patológico? Cuando tiene su incremento digamos, en meses o semanas, comienza a aumentar la cantidad o incrementa en el tamaño. Localización cervical inferior. Entonces, esto siempre vamos a decir que cuando crece un ganglio en la supraclavicular es generalmente patológico de cualquier tamaño. ¿Ya? Eso sí, fijos o adheridos a la piel y de rápido crecimiento en 1 a 3 semanas. Indoloros fríos y dolorosos algunas veces a la palpación. Aquí tenemos, miren, los ganglios. Entonces, los procesos malignos de los ganglios, digamos, eso es lo que nos interesa ahora y que vamos a estudiar, son los linfomas, las leucemias, las linfáticas crónicas que infiltran a los ganglios, y producen adenomegalias, ¿no? Entonces, mira, ve, adenomegalias y asientos metastásicos de cánceres periféricos. Entonces, ya tenemos ahí las adenomegalias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hemos puesto ahorita en visión? Son las adenomegalias, nada más, adenomegalias, el crecimiento de los ganglios. Aquí un crecimiento de ganglio, terrible. Y bueno, hiperplasia linfoide reactivos que nos interesa. Y aquí está nuestro motivo de la clase, los linfomas. Los linfomas, hay dos tipos de linfomas, ¿no? Un linfoma que es el más común, es el más en gran cantidad, que es el linfoma no Hodgkin. Y el otro linfoma es el linfoma de Hodgkin, así se llama, ¿no? Los linfomas no Hodgkin y Hodgkin, ¿no? Son linfomas. Entonces, como son linfomas y que hay en linfomas, células B y células T, ¿no? Entonces, el linfoma no Hodgkin y el más común del linfoma no Hodgkin es de células B, ¿no? De células B, el 80-85%, y del estirpe T, de 10 a 15%. Entonces, esto es, digamos, en cantidades, ¿no? Entonces, no voy a decir mucho de esto. El linfoma no Hodgkin en más cantidad que el Hodgkin. Y el Hodgkin, nosotros tenemos dos tipos, ¿no? El Hodgkin clásico y el predominio linfocitario. Entonces, esto, por eso, miren, aquí la diferencia. Pero si ustedes dicen esto es un crecimiento de un ganglio, nada más, y yo sospecho, y yo digo, pues este ganglio crecido es una leucemia que ha comprometido ganglios, entonces, y digo, a ver, ¿cuál de los linfomas decidirían ustedes en nada? Dicen, no, es un linfoma de tipo B, ¿no?
¿no? Entonces usted linfoma de tipo B, ¿no? Linfoma no Hodgkin del tipo B, o sea, casi ahí no hay pierde, ¿no? Entonces casi la mayoría aceptarías, ¿no? Entonces, qué es lo que va a suceder, ¿no? Clínica, ¿cuál será la clínica de estos linfomas? De que en general los linfomas, ¿no? Uno, la presencia de adenopatías. Linfadenopatías no dolorosas, que les crece ganglios, pueden ser mediastínicos, puede producir un poquito de dolor abdominal y resulta que con una tomografía le encontraron adenopatías mediastínicas, por ejemplo, sí pueden encontrar adenopatías mediastínicas o también pueden encontrar adenopatías en el abdomen, ¿no? Abdominales, mesentéricas, ¿no? Entonces, sí, esto es hepatomegalia no dolorosa. Pueden tener también, o sea, y después por lo demás asintomáticos ganglios, crecimiento de ganglios, y después también puede suceder que hay síntomas sistémicos más en el linfoma de Hodgkin, ojo, está asociado a un prurito inexplicable, ¿no? Un prurito inexplicable puede estar asociado a un linfoma de Hodgkin. Pero también hay otros síntomas sistémicos que lo vamos a llamar síntomas B. Síntomas B. Síntomas B. Estos síntomas B son tres que se parecen a los síntomas asociados a tuberculosis, ¿no? Esos síntomas B son pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre vespertina, ¿no? La fiebre vespertina, sudoración nocturna y pérdida de peso, eso lo vamos a llamar síntomas B. Síntomas B, recuerda. Entonces, el otro es un dolor inespecífico, son dolores que se presentan incluso cuando el paciente curiosamente se está duchando y comienza a tener dolores óseos, abdominales, lumbares, neurogénicos, dolores extraños, ¿no? Pero que no son específicos. Entonces, lo que sí podemos recordar es que tenemos ahí diferenciar, ¿no? A ver, tiene una presencia de ganglios en las que yo sospecho linfoma. Esta en la que mi sospecha de linfoma es con síntomas B o sin síntomas B. Entonces, con síntomas B, a ver, presencia de linfoma, es lo que le estoy diciendo, síntomas B, baja de peso, y, sudoración y fiebre, ¿no? Entonces ahí hay agentes infecciosos asociados a los linfomas, asociados a los linfomas. Por ejemplo, hay una clasificación de lo que es dentro de los linfomas, el linfoma MALT, M-A-L-T, es un linfoma que se lo va a ver en el estómago, y esto está asociado al Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? El virus de Epstein-Barr, el virus Epstein-Barr es otro agente infeccioso que también se asocia a los linfomas, y esto está asociado a otros tipos de linfoma más de los no Hodgkin, al linfoma de células B grandes, por ejemplo, linfoma de células B, linfoma de Burkitt. Cuando ustedes hablan de linfoma de Burkitt, están hablando de un linfoma o un crecimiento de un ganglio enorme, de gran tamaño, por eso se llama linfoma de Burkitt, ¿no? Linfoma de Burkitt. ¿No? La enfermedad de Hodgkin también está asociada a la enfermedad de Steinbach, linfomas extraganglionares T o NKB. El VIH está asociado al linfoma difuso de células B grandes. Y esto es una característica. Entonces, ¿cuál es el linfoma más común? Es de células B. Y de las células B, ¿cuál es el linfoma más común? Linfoma difuso de células B grandes. Ese es el más común. Linfoma difuso de células B grandes. Es el más común. ¿Cuál es el linfoma monstruoso, grande? Burkitt. Es el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt. ¿Ya? ¿Cuál es el linfoma asociado al Helicobacter pylori? Linfoma gástrico malta. Entonces vamos ahora a hablar, pues vamos a dividir el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Entonces ya hemos dicho, los dos tienen adenomegalia, pueden tener síntomas B o no tener síntomas B, ¿no? Entonces, pero hay algunas características celulares que lo hacen distintos el Hodgkin del no Hodgkin. Antes de eso, vamos a tener que definir cómo se hace el diagnóstico de los linfomas. Para hacer diagnóstico de los linfomas es necesario, y es necesario e imprescindible, también podemos decir eso, es necesario e imprescindible, una biopsia. Una biopsia. ¿Una biopsia de qué? Biopsia exéresis, o sea, quitar todo el ganglio afectado, ¿no? Entonces tengo yo una adenomegalia no baja, o sea, no una biopsia por aspiración con aguja fina, no, por ejemplo, no aspirado a médula ósea, lo que tengo que sacar es el ganglio. Saco el ganglio
y le hago una extensión histológica y le pido al patólogo que me defina, ¿no? Y el patólogo va a definir, ¿no? Esto es un linfoma con estirpe B, con estirpe T, un linfoma con presencia, por ejemplo, de células, hay unas células que lo clasifican de red Stenberg, y esta célula de red Stenberg, entonces son clásicas, por ejemplo, cuando se ve, dice, ah, esto es un linfoma o este no Hodgkin, no, este Hodgkin es, ¿no? Red Stenberg es Hodgkin, ¿no? Entonces, ¿quién lo ha hecho? Hodgkin, Thomas Hodgkin, Carl Stenberg, Red, por eso se llama linfoma de Hodgkin. Mi biología es más en varones y mujeres, solamente es el 10% de las neoplasias linfoides, ¿no? Y vamos a ver que está asociado el Hodgkin a Epstein-Barr, ¿no? Entonces, dos cosas hemos asociado al linfoma de Hodgkin. Es uno, la presencia de prurito, 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 prurito. Todo esto el paciente puede estar haciendo un linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, aquí estamos al linfoma de Hodgkin asociado a virus de Epstein-Barr. Entonces, aquí está la otra característica del linfoma de Hodgkin. Hodgkin es la presencia en sangre periférica, o sea, en los estudios histoquímicos, la presencia de las células de red Stenberg. Las células de red Stenberg. Entonces, son células gigantes multinucleadas con grandes núcleos que contienen un nucleolo eosinofílico grande y poseen un citoplasma abundante. Células de red Stenberg, que eso es característico, ojo, ojo, ojito, del linfoma de Hodgkin. Entonces aquí tenemos la clasificación del linfoma de Hodgkin. Hablamos del linfoma de Hodgkin clásico y linfoma predominio linfocítico nodular. El linfoma de Hodgkin clásico está dado por la esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, depresión linfocitaria. Y vamos a ver qué vamos a hacer con el estudio de inmunohistoquímica, ¿no? O sea, una vez que nosotros veamos que, bueno, esto es un linfoma, vamos a hacer un estudio inmunohistoquímico para definir si es un linfoma de Hodgkin clásico o es un linfoma de Hodgkin a predominio linfocítico, predominantemente linfocítico. Entonces aquí podemos hacer CD30 positivo para linfocitos T, para linfocitos B, CD20, CD3, ¿no? Entonces, aquí vemos el linfoma de Hodgkin, por ejemplo, tipo esclerosis nodular, que ya hemos hablado dentro de lo que es el linfoma de Hodgkin clásico, es común, con mujeres, o sea, se presenta más en mujeres, más en mujeres. El tipo de esclerosis nodular es más en mujeres jóvenes y viene, ojo, ojito, con una masa mediastínica, un crecimiento de una masa mediastínica, una aglomeración de ganglios mediastínicos, ¿no? Bastante asociados a virus de Epstein-Barr, el linfoma de Hodgkin, o sea, un antecedente de infección por el líquido de Epstein-Barr, una masa mediastínica, una mujer joven. Ustedes dicen, esto puede ser un linfoma de Hodgkin. Hodgkin. El tipo celularidad mixta es el segundo más frecuente, ya esto es en hombres mayores, y cursan con hepatoesplenomegalia. Al linfoma Hodgkin nodular, esta es otra variedad del linfoma de Hodgkin, ¿no? Presencia, pero todos tienen, ¿ah? Ustedes ven casi, por eso la característica de presentar la célula de red Stenberg está presente, ¿no? Entonces, presencia de linfoma, linfocitos, histocitos, positivas a CD20, BCL6, CD45, ¿eh? Entonces, el cuadro clínico, ya les he dicho, puede haber un ensanchamiento mediastínico, puede haber presencia de adenomegalias o sobrecrecimiento de ganglios, ¿no? Sobrecrecimiento de ganglios, crecimiento. Y esto nos puede presentar, pues, que es una adenomegalias. No puede haber adenomegalias cervicales, eso es indistinto, ¿eh? Hodgkin, no Hodgkin, los dos se pueden presentar de esa manera. La verdad que pueden ser asintomáticos nada más, o sea, se les crece un ganglio y son asintomáticos, o por ahí un dolorcito abdominal, o por ahí nada, ¿no? Pero realmente la mayoría puede ser asintomática, ¿no? Con ganglio estelar, 70%, endopatías duras, redondeadas, indolores,
Imagen de ensanchamiento mediastinal y los síntomas B que les digo. Por eso, ¿no? Entonces hay un crecimiento de una adenomegalia en la que sospecho linfoma y preguntamos, ¿tiene síntomas B o no tiene síntomas B? Entonces, síntomas de B, pérdida de peso, fiebre y sudoración vespertina, ¿no? Sudoración, diaforesis nocturna, pérdida de peso superior al 10% del peso inicial en los 6 meses previos al diagnóstico. Seguimos en el cuadro clínico, linfoma de Hodgkin. Esto sí les digo, ¿no? Prurito. Entonces viene una persona, ¿sabe, doctor? Me pica todo el cuerpo, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica, ¿no? Entonces ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué le pica el cuerpo a esta persona? Entonces debe decir, entonces escabiosis, rasca, hongos, ¿no? Están pensando ustedes pues en todo eso, ¿no? Y resulta que no es así, entonces tiene de fondo un linfoma, ¿no? Tos, dolor torácico por la masa mediastínica voluminosa y puede haber presentarse síndrome de vena cava superior. Las infecciones y estadios avanzados, ya en los estadios avanzados, cuando el linfoma pues ya va a producir hepatoesplenomegalia, ¿no? Puede haber una hepatoesplenomegalia, ¿no? En casos avanzados. En laboratorio puede haber una anemia, pero no es esto. Un BCG elevado, puede haber un DHL elevado, una beta 2 microglobulina elevada. Entonces, a mayor cantidad de beta 2 microglobulina, vamos a encontrar que hay un mayor tamaño de los ganglios, digamos, ¿no? A mayor cantidad de DHL, vamos a encontrar, a mayor cantidad de DHL, vamos a encontrar que esto hay mayor duplicación celular, ¿no? Eso se dice, ¿no? No útil en el seguimiento, función hepática, y que nos falta acá, nos falta el dosaje que yo estoy hablando de beta 2 microglobulina, ¿no? Beta 2 microglobulina debe también estar acá, DHL, beta 2 microglobulina, tenemos que pedir siempre Stein-Bar, no nunca pedir un aspirado de médula ósea, ¿no? Y también podemos pedir, no, lo que hay que pedir una exéresis de ganglios. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace? La historia clínica, la exploración física, la biopsia de ganglio, exéresis de ganglio, quitar el ganglio, fuera ganglio, no, todo el ganglio, no es que hay muchos mitos, ¿no? Que dicen, no, que vamos a, si le sacamos el ganglio, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que esto va a ser metástasis, no, para nada, no, para nada. Entonces hay que hacer una biopsia ganglionar. Entonces, y una vez que tenemos, hacer un estudio de extensión, puede ser una tomografía de tórax, abdomen, pelvis, dentro de esta tomografía de tórax, abdomen, pelvis, que tiene que ser con contraste, o un PET scan, ¿no? Un PET scan que nos dice, nos va a decir dónde, digamos, el compromiso ganglionar disperso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estratificación, vamos a encontrar con síntomas A, con síntomas B, presencia o no presencia de síntomas B, ¿no? Extraganglionar, por ejemplo, presencia de hepatoesplenomegalia o presencia no sé, de fuera de los ganglios, ¿no? ¿Ya? Y si es X se le pone voluminoso, ¿no? Entonces, si los ganglios están localizados, estadio 1, ganglios localizados en nada más, en región cervical en este caso, si los ganglios están localizados en más de dos sitios, por ejemplo, ganglios mediastínicos y supraglandulares, estadio 2, estadio 3, ya los ganglios están por debajo del diafragma, en el estadio 2 sobre el diafragma, ¿no? Y ya sobre el diafragma, bajo el diafragma, mira, en las axilares y en el estadio 4 ya hay afectación extraganglionar, ¿no? Los hepato esplenomegalia, estadio 4 de linfoma. Factores de mal pronóstico. Factores de mal pronóstico, como vemos acá, la albúmina sérica menor de 4, la hemoglobina menor de 10,5, que sea varones y que estén obviamente en el estadio 4, ¿no? Una hepatoesplenomegalia, ¿ya? La edad también, los linfocitos menores de 6 a 8% menor de la fórmula leucocitaria. Entonces, estratificación del linfoma de Hodgkin para tratamiento, estadio precoz, estadio 1 y 2, 3 y 4, ya se habla de estadios avanzados. Sigue enfermedad voluminosa, o sea, no hay, por ejemplo, la cantidad de beta-2 muy poquito, pero si es muy alto ya se habla de enfermedad voluminosa, ¿no? Sin síntomas B, en esta etapa precoz, y la etapa avanzada, síntomas B y con evidencia de enfermedades voluminosas. Entonces podemos darle quimioterapia.
¿no? Quimioterapia, ¿no? Entonces aquí está pretratamiento, mira la cantidad de ganglios y posttratamiento está muy bien, ¿no? El linfoma, los linfomas tienen buena respuesta a quimioterapia. El linfoma no Hodgkin es un linfoma, digamos, ¿por qué es Hodgkin? ¿Por qué es no Hodgkin? Porque Hodgkin no lo vio, ¿no? En el otro, el Hodgkin dijo, bueno, aquí veo mi célula de red stem, no le voy a poner mi nombre, te vas a llamar linfoma de Hodgkin, así de simple. Entonces, el linfoma no Hodgkin, entonces hemos hablado que es más frecuente, es el más frecuente en el Perú y estamos hablando que el linfoma no Hodgkin a células B grandes es el difuso de células grandes B, es el más común que existe, tanto en el mundo como en el Perú también, ¿no? Ahí hicieron un estudio y mayor incidencia de linfomas no Hodgkin. Entonces, características biológicas, el linfoma no Hodgkin difuso células B es el más común este estudio de Cayetano, miren, hasta el 2008, linfoma indeterminados, el linfoma de Hodgkin, enfermedad de Hodgkin 14%, folicular y todo, ¿ven? La cantidad, pero miren la cantidad. Tenemos por eso linfoma no Hodgkin, que puede ser células B, células T, según la estirpe, según el tipo, según la clasificación, según la característica del linfoma no Hodgkin, hay una variedad de clasificación dentro del linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin no clásico, predomina linfocital, nada más así es simple, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, factores asociados al linfoma no Hodgkin, nuevamente seguimos el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr está asociado al linfoma de Hodgkin y al linfoma no Hodgkin, y más está asociado al linfoma de Burkitt, ¿no? El Burkitt, ya le dije, es el linfoma grande, grande, ¿no? El HTLV, el VIH también, bacterias, Helicobacter pylori, acuérdense, el linfoma MALT, clamidia, MALT, glándulas salivales, alteraciones inmunitarias, inmunosupresión asociada a VIH, enfermedades autoinmunes, exposición a agentes tóxicos, herbicidas, pesticidas, radiaciones ionizantes. Y la clínica, nuevamente la clínica es, la clínica, podemos ver aquí en la clínica, ¿qué es lo que estamos viendo en la clínica? Nuevamente, adenomegalias más síntomas B, o adenomegalias o derivadas de la infiltración fuera del ganglio, ¿no? Por ejemplo, hepatoesplenomegalia. ¿Qué es lo que más hay? Adenopatías, ¿no? Adenomegalias. Hepatoesplenomegalia, cuando el estadio ya es un estadio 4, también igual casi como el linfoma de Hodgkin, ¿no? Donde la infiltración es pues más extensa, hepatoesplenomegalia. Infiltración de la médula ósea puede producir citopenias y las afectaciones extraganglionares, ¿no? El anillo de Walbeyer, mediastino, sistema nervioso central y los síntomas B que estábamos hablando ya. Entonces, todos adenopatías, masas mediastínicas, que también se puede presentar en linfoma no Hodgkin, después adenopatías abdominales o mesentéricas. También podemos encontrar este compromiso del anillo de Walbeyer en la faringe. Entonces, todos estos te hacen pensar en linfoma. Te hacen pensar en linfoma. Y la que te va a dar es Hodgkin o no Hodgkin, es la estirpe que se hace, sucede cuando sacamos el ganglio cervical. Listo, al examen físico encontramos esto, la presencia de crecimiento de ganglios, y la clasificación, también ha habido una clasificación múltiple, de acuerdo a lo que han ido encontrando, ¿no? La clasificación que hubo de acuerdo al estudio anatomopatológico, ¿ya? Entonces vamos a ver. Y bueno, mira, los linfomas no Hodgkin se pueden estar clasificados, digamos, de acuerdo a sus características, todo, pero también están clasificados bajo dos formas, ¿no? De alto grado de malignidad y de bajo grado de malignidad. De alto grado de malignidad, desde que hay una reproducción rápida de linfocitos, y intermedio aquí le ponen, ¿no? Pero si ustedes se quieren acordar, es de alto grado de malignidad y de bajo. Entonces uno nos asustaríamos, ¿no? Si es de alto grado de malignidad, más terrible, más agudo. Y pues entonces, ¿qué es lo que va a haber? Pero es el que mejor responde, es el que mejor responde a la quimioterapia. El de bajo grado de malignidad son linfocitos pequeños bien diferenciados, van creciendo y creciendo en forma lenta. Ahí está, entonces los linfomas no Hodgkin se van a dividir en linfomas B, el 85%, y el 15% más predominio de células T, de células T, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a quedar para
para la siguiente clase, porque ya no me da tiempo, vamos a volver a repetir. Y no hay mucho por ver, pero en la siguiente clase vamos a seguir viendo esto y mielodisplasias y lo que nos queda, ¿ya? Bueno, tengo clase con el segundo año, así que tengo que estar en la universidad. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces nos vemos. Nos vemos con todos. ¿Todos están o no Muchas están? gracias, doctor. Sí. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Ah, sí Gracias, están. muchas gracias, Doc. Chao, nos vemos. Nos vemos, Doc. Muchas gracias.